Muy bien, vamos ahora a darle paso a Pablo Callejón nuevamente con su segmento, con uno de sus segmentos, porque tenés un montón. Bueno, vamos a hablar, si te parece, las vacunas. Viste que al principio había todo un debate sobre cuál era la efectividad real. Rápidamente pudimos entender a través de lo que nos señalaban los especialistas, los expertos, todas las asociaciones ligadas con la epidemiología, con los aspectos sanitarios directos de la pandemia, que las vacunas eran altamente efectivas, todas. Que había algunas que tenían una mayor efectividad, pero que todas eran absolutamente, desde lo científico, lo decimos, capaces de enfrentar o de permitirnos enfrentar esta pandemia. Pero tenés razón lo que decías recién, perdón que te corte. ¿Te acordás al comienzo lo que costó? ¿Te acordás todas las campañas en contra, el miedo que se generaba? Digo, qué bárbaro, todo lo que tuvo que pasar. Algunas campañas también malintencionadas, ¿no? Que entendieron que en la disputa política se podía poner en juego, por ejemplo, las vacunas. Afortunadamente se impuso el sentido común, una historia de muchísimo tiempo de la Argentina con los planes de vacunación, que la han convertido además en referencia en el mundo. Llegaron las vacunas, se pudieron aplicar. Y el dato central, porque esto ya tiene que ver con la evaluación que han realizado desde la Asociación Argentina de Inmunología, pero también desde otros ámbitos ligados con el Ministerio de Salud, es el dato objetivo de cómo se redujeron las muertes a partir de los planes de vacunación. Hoy decimos que hemos superado lo peor de la pandemia y estamos hablando de la posibilidad de una endemia y de poder vivir una vida prácticamente normal. Ya ni siquiera nos ponemos en debate el barbijo, por ejemplo, ¿no? Hemos alcanzado esto gracias a las vacunas. Era inimaginable pensar todo esto hace 2 años cuando nos debatíamos entre la posibilidad del riesgo de una internación, de un respirador y de la muerte, ¿no? La Argentina logró, como muchos países del mundo, sortear esta instancia a partir de la vacunación. Pero si te parece, vamos a hacer un repaso de cómo han impactado las vacunas para que logremos evitar que esta pandemia siga siendo la consecuencia eventual de la fatalidad, ¿no? Gracias a las vacunas, este es un dato objetivo, científico, la letalidad del coronavirus disminuyó del 3% al 0,3% en 2 años. Es impresionante el nivel de efectividad que alcanzaron las vacunas. La letalidad es el número de fallecidos sobre cantidad de casos reportados. ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, un 10% va a internación, un 5% va a terapia intensiva y de ese porcentaje hay un porcentaje que muere, ¿no? Que era ese 3%. Bueno, estos números muestran con claridad que están descendiendo la cantidad de personas que fallecen en relación a la cantidad de contagios. Esto lo dijo el médico infectólogo Martín Hoffman. Desde la Sociedad Argentina de Infectología valorizaron 2 causas para la baja de casos desde la ola por Omicron. Por un lado, las vacunas, la enorme efectividad. Y la otra tiene que ver también con la inmunidad natural. Se han contagiado tantos, sobre todo en la tercera ola, se contagió muchísimas personas. La de la Omicron. Claro. Esa era, ¿te acordás que había, pero cientos y cientos todos los días? Más tranquila. Claro, habían bajado los niveles de mortalidad por las vacunas. Por la vacuna. Pero hubo muchísimo, o un número mucho mayor de personas contagiadas. Y esto generó de alguna manera lo que se denomina la inmunidad natural. Este domingo se notificó un solo muerto por COVID en el país. Se trata de un caso de febrero de la provincia de Jujuy, de una persona que estaba en grave estado ya desde hace un largo tiempo. Fue el día con menor carga desde abril del 2020. Imaginar una sola persona fallecida. ¿Cómo cambió el escenario? De haberse continuado con la letalidad del 2020, en enero del 2022, en la ola por Omicron, tendríamos que haber tenido unas 1.938 personas fallecidas por COVID, mientras que hubo 239. Estos son datos objetivos porque nos permiten entender mejor el factor que implica la incidencia de las vacunas. Hasta hoy Argentina atravesó 3 picos
marcados durante las olas de aumento de los casos a lo largo de la pandemia. El primero fue en octubre del 2020, ¿no? Estábamos en pleno aislamiento, ya no era distanciamiento, estábamos en cuarentena, ¿no? Llegó a tener 99.000 casos en una semana. Ese fue el pico, entre el 11 y el 17 de octubre. Bien. El segundo fue en mayo del 2021. Ya había comenzado el plan de vacunación en diciembre del 2020, pero no era masivo. No era masivo, ¿no? Se superaron los 230.000 casos en una semana. Esto fue entre el 17 y el 23 de mayo. Mira, uno se olvida de todos esos números, por favor. Recuperarlo nos permite entender, ¿no?, cómo fue el proceso. El tercero fue en enero de este año, cuando estaba la variante Omicron. Y fíjate vos, 877.000 casos. ¿Una semana? Eso fue entre el 10 y el 16 de enero. Solo en esa semana, casi 900.000 casos en la Argentina. Sin embargo, esto permitió adquirir lo que se denomina la inmunidad natural, pero bajaron fuertemente las internaciones, los casos graves y la mortalidad. Ya, hay que decirlo, porque además fue un verano de boom turístico, de mucho movimiento y demás. Durante la variante Omicron vivíamos una vida casi normal. La tercera ola se dio en desarrollo una vida prácticamente normal. ¿Te acordás las colas para los testeos? Sí, claro. Ibas a un lugar en las sierras de Córdoba o a Mar del Plata, y había largas colas, pero la gente se iba a la playa, estaba lleno, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con cómo se fueron dando los procesos, ¿no? En el primero no había vacunación, estábamos aislados en cuarentena. En el segundo había comenzado el proceso de vacunación, pero era incipiente y ya no hablábamos de cuarentena, sino de distanciamiento. Pero ya ahí teníamos más de 100.000 muertos, ¿no?, en la Argentina. Y la tercera ola, que es la que se da de manera masiva, pero prácticamente sin internaciones. Pero vamos a seguir viendo algunos datos que son muy interesantes de lo que se ha dado a conocer porque, insisto, son datos objetivos. La cantidad de personas fallecidas correspondiente a los picos. Por ejemplo, en 2020 llegamos a 2.682 personas fallecidas. Ese fue el pico. Entre el 9 y el 15 de octubre, casi 2.700 argentinos y argentinas murieron. En 2021 se llegó a 4.356 personas fallecidas. ¿Por qué? Porque fue mayor el número de contagios. Sí. En el 2020 el nivel de incidencia de muerte era más alto, pero menor cantidad de contagiados. Estábamos aislados en cuarentena. Pero en el 2021, fíjate vos, entre el 31 de mayo y el 5 de junio, murieron casi 4.400 personas. Claro, y fue el pico de muertes. De muertes. Y en el 2022, a pesar de que fue una locura la cantidad de casos, insistimos, se cuadruplicó el número de casos, pero bajó el número de muertos a 2.098 en la semana que va del 16 al 22 de enero. Según datos del Ministerio de Salud, en 2020 la letalidad fue de aproximadamente 2,8. Y en aquel momento, lo habíamos señalado, era mayor la mortalidad en hombres que en mujeres. 3,2 el porcentaje en cantidad de afectados, de personas fallecidas, en varones y 2,3 en mujeres. Hacia el 2021 la letalidad pasó a 1,7. Ya comenzaba a influir la vacunación. Sí. Durante el 2022, el porcentaje de vacunación alcanzó en forma proporcional a casi todas las edades, al menos hasta los 18 años. Después se fue fortaleciendo el proceso en adolescentes y niños. Y ahí ya teníamos las 3 dosis al comienzo de este año. ¿O ya teníamos arrancando? Las 3 dosis. A mí, por ejemplo, me vacunaron en marzo. ¿Vos en marzo? A mí en febrero. Bueno, o en febrero, marzo, por ahí. Fue el comienzo de este año. ¿Te acordás que empezamos a tener así masivamente la tercera dosis? Exactamente. Y ya para esa época comenzaba a tomar fuerza también la vacunación. Niños, niñas y en adolescentes. También. Esto llevó a que la letalidad bajara al 0,3%. Bien. Sí. Un dato que es central para entender el impacto que tienen y tuvieron las vacunas. Seguramente vamos a tener que seguir vacunándonos todos los años. Sí. Pero evidentemente ya encontramos una respuesta que nos permite hoy tener una vida prácticamente normal. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, dos, lo han explicado claramente.
las vacunas que bajaron el nivel de mortalidad y de casos graves, y por el otro, la inmunidad natural, sobre todo que se dio en la última ola, en la variante Omicron, donde llegamos a tener hasta 800.000 casos en una semana. Excelente el informe, muchas gracias. A ustedes.